Clara Whitmore era la séptima hija que nadie quiso, la que se quedó cuando todas las demás se fueron, la que aprendió a ser invisible mucho antes de entender que eso era exactamente lo que su familia necesitaba de ella. 25 años alimentando gallinas, lavando ropa ajena, esperando una vida que nunca llegó, hasta que un carruaje negro apareció en el camino de tierra con una propuesta que sonaba a locura, disfrazada de oportunidad. Cásate conmigo por 6 meses. Cuando muera serás viuda rica, con casa y pensión de por vida. Solo necesito legitimizar a mi hijo antes de que el título pase a manos equivocadas. Ella aceptó esperando viudez cómoda. Él esperaba muerte noble. Pero el destino tenía otros planes. Los médicos se habían equivocado. No estaba muriendo, estaba siendo envenenado. Y cuando descubrieron la verdad, cuando el veneno dejó de fluir y la salud regresó, ambos quedaron atrapados en un matrimonio que ninguno había planeado sobrevivir. El carruaje llegó un martes de octubre, cuando Clara estaba en el gallinero recogiendo los últimos huevos del día. El barro le llegaba hasta los tobillos porque había llovido durante 3 días sin parar. Su vestido gris, el único decente que le quedaba, estaba salpicado de tierra y plumas. No esperaban visitas. La familia Whitmore nunca esperaba visitas. Cuando el carruaje se detuvo frente a la casa, Clara sintió ese tipo de miedo que viene cuando algo demasiado elegante aparece en un lugar demasiado pobre. Los caballos eran negros y lustrosos. El cochero vestía librea formal. Y cuando la puerta se abrió, el hombre que descendió parecía hecho de sombras y urgencia. Alto, delgado de una manera que sugería enfermedad más que elegancia. Cabello oscuro con hebras grises prematuras. Rostro que alguna vez había sido apuesto, pero que ahora llevaba las marcas de algo peor que el simple paso del tiempo. Dolor, miedo, desesperación apenas contenida. Su padre salió de la casa limpiándose las manos en el pantalón. Señor Whitmore, la voz del desconocido era grave, educada, acostumbrada a que le obedecieran. Mi nombre es Thomas Ashworth, duque de Ravencrest. Vengo a hablar de su hija. Clara dejó caer el cesto de huevos. 15 minutos después estaba sentada frente al duque en la sala pequeña que su familia reservaba para ocasiones que nunca llegaban. Su madre había servido té con manos temblorosas y luego había desaparecido, dejándolos solos de una manera que habría sido escandalosa si Clara hubiera tenido reputación que proteger. «No tengo tiempo para cortesías», dijo el duque sin tocar su té. «Los médicos me dan 6 meses de vida. Quizás menos. Lo siento mucho. No lo sienta todavía». El duque la miró con ojos grises que parecían calcular cada palabra antes de pronunciarla. «Necesito una esposa». Clara esperó. Había aprendido que el silencio revelaba más que las preguntas. «Tengo un hijo», continuó el duque. «Henry. Tiene 8 años. Es mi hijo, mi sangre, mi heredero, pero nació fuera del matrimonio. Si muero sin legitimizarlo, el título pasará a mi primo Gerald, un hombre que convertiría la propiedad en ruinas y al niño en mendigo antes del primer año. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Si me caso, puedo adoptar legalmente a Henry antes de morir. El título, las tierras, todo pasará a él con usted como tutora hasta que cumpla la mayoría de edad. Usted recibirá la casa solariega en Devon, una pensión de 300 libras anuales, y el respeto que viene con ser viuda de un duque». Clara lo miró fijamente. «Está proponiéndome que me case con un hombre moribundo para legitimizar a su hijo bastardo a cambio de dinero. Estoy proponiéndole que me case con usted, que cumpla las formalidades necesarias durante los meses que me quedan, y que luego viva el resto de su vida en comodidad en lugar de en esta granja, esperando a que sus padres mueran y sus hermanas decidan si tienen espacio para la hermana olvidada». Las palabras dolieron porque eran ciertas. Cada una de ellas. ¿Por qué yo? Porque me dijeron que es práctica, que no se hace ilusiones sobre el amor o el romance, que ha cuidado de su familia durante años sin esperar nada a cambio. Y porque necesito a alguien que no vea esto como una tragedia romántica, sino como lo que es, un acuerdo comercial con beneficios mutuos. ¿Quién le dijo eso? El párroco del pueblo. Le pregunté si conocía a alguna mujer que pudiera servir para lo que necesito. Me dio su nombre sin dudar. Clara pensó en el párroco,
en las miradas de lástima después de cada misa, en los susurros sobre qué lástima que una muchacha tan trabajadora no encontrara marido. Trabajadora, no bonita, no encantadora, no deseable. Trabajadora. Su hijo, dijo Clara, decidiendo ignorar el dolor. Henry. ¿Qué clase de niño es? El duque dudó por primera vez. Asustado. Su madre murió cuando nació. Creció sabiendo que es bastardo, que no tiene lugar real en el mundo. Es callado, demasiado serio para su edad. Lee constantemente. Se esconde en la biblioteca como si los libros fueran fortalezas. ¿Me odiará por casarme con su padre solo por beneficio? Probablemente. Al menos al principio. Clara consideró esto. Un niño que había perdido a su madre al nacer, que llevaba la vergüenza de ser bastardo, que ahora vería a su padre morir lentamente. Un niño que necesitaba más que legitimización legal. Necesitaba a alguien que se quedara. ¿Cuándo es la boda? El duque soltó un aliento que había estado conteniendo. Eso es un sí. Es una pregunta práctica. ¿Cuándo es la boda? En 3 días. No hay tiempo para más. 3 días. En 3 días, Clara Whitmore se convertiría en duquesa. La idea era tan absurda que casi la hizo reír. Necesitaré conocer a Henry antes de aceptar. No puedo prometerle estabilidad a un niño que no conozco. Por supuesto, mañana enviaré el carruaje. Y necesito una cosa más. Dígame. Clara lo miró directamente. Honestidad absoluta. Si hay cosas que debo saber sobre su condición, sobre Henry, sobre las complicaciones legales, dígamelas ahora. Puedo manejar la verdad. Lo que no puedo manejar son las sorpresas. El duque asintió lentamente. Señorita Whitmore, creo que Henry finalmente tendrá a alguien que vale la pena. Eso está por verse. La mansión Ravencrest era más pequeña de lo que Clara había imaginado. No era el palacio imponente de los cuentos, sino una casa solariega de piedra gris, con enredaderas trepadoras y ventanas que necesitaban limpieza. Hermosa de esa manera descuidada que sugiere que nadie ha tenido energía para mantener las apariencias. El mayordomo, un hombre mayor llamado señor Pemberton, la recibió con una reverencia que Clara no supo cómo devolver. La condujo a través de pasillos con retratos de antepasados muertos y alfombras que alguna vez fueron lujosas. El joven Henry está en la biblioteca, informó Pemberton. El duque pensó que sería mejor que lo conociera en su territorio, por así decirlo. La biblioteca era la habitación más viva de toda la casa. Ventanas altas dejaban entrar luz que iluminaba estantes repletos de libros desde el suelo hasta el techo. Un fuego crepitaba en la chimenea, y en un sillón demasiado grande para él estaba Henry. Era pequeño para 8 años, delgado de una manera que sugería que olvidaba comer cuando estaba concentrado en algo más. Cabello castaño desordenado como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. Ojos del mismo gris que su padre, pero más grandes, más vulnerables. Tenía un libro abierto en el regazo, tan grueso que parecía imposible que un niño lo leyera. No levantó la vista cuando Clara entró. «Henry», dijo Pemberton, «la señorita Whitmore ha venido a conocerte. Sé quién es», respondió Henry sin levantar la vista del libro. «Es la mujer que se va a casar con padre por dinero». Clara sintió que Pemberton se tensaba junto a ella, preparándose para disculparse. Ella levantó una mano deteniéndolo. «Tienes razón», dijo Clara acercándose al sillón. «Me voy a casar con tu padre porque me ofreció dinero. Una casa y una pensión para el resto de mi vida. ¿Por qué otra razón me casaría con un hombre al que no conozco?» Henry finalmente levantó la vista. La sorpresa en su rostro era visible. «Entonces, es verdad. Solo lo hace por el dinero. ¿Preferirías que mintiera y dijera que es amor verdadero?» El niño consideró esto seriamente. «No, prefiero la honestidad. Las mentiras son peores». Clara se sentó en el sillón junto al de Henry, sin pedir permiso. «¿Qué estás leyendo?» Henry levantó el libro mostrando la portada. «Historia natural de Selborne. ¿Es bueno?» «Es sobre pájaros, y sobre observar cosas que otros no notan». Clara asintió. «Suena útil. Observar lo que otros no notan». Henry la miró con esos ojos demasiado viejos para su rostro. «Padre dice que va a morir». «Sí, eso es lo que los médicos dicen». «¿Y usted solo va a esperar a que muera para quedarse con el dinero?»
Voy a cuidar de esta casa mientras tu padre esté vivo. Y cuando muera, si muere, voy a asegurarme de que tú estés protegido. Que el título sea tuyo. Que nadie pueda quitarte lo que te pertenece. ¿Por qué haría eso si ni siquiera me conoce? ¿Por qué tu padre me está pagando 300 libras al año para hacerlo? Y porque aunque no te conozco, sé lo que es ser el que sobra, el que no debería estar aquí, el que todos prefieren olvidar. Henry la miró durante un largo momento. Luego volvió a su libro. Puede quedarse si quiere, pero no finja que le importo. No le creo a la gente que finge. No fingiré nada. Bien. Y Henry, cuando Clara se levantó para irse, el niño la miró de nuevo. Si los médicos están equivocados y padre no muere, ¿se irá? Clara se detuvo en la puerta. No lo sé. Supongo que dependerá de si tu padre quiere que me quede. Y si yo quiero que se quede, entonces tendré que pensarlo seriamente. La boda fue exactamente lo que Clara esperaba. Breve, sin invitados, eficiente como una transacción comercial. El sacerdote pronunció las palabras mínimas requeridas. Thomas dijo sus votos con voz que temblaba ligeramente. Clara repitió las palabras sintiendo como si estuviera firmando un contrato. El anillo era simple, oro sin adornos. Perteneció a mi madre, dijo Thomas en voz baja. Es lo único que me queda de ella. Clara no supo qué responder. Lo usaré con cuidado. No hubo beso. No hubo celebración. Solo Pemberton aplaudiendo educadamente y Henry observando desde la última fila de la capilla con expresión indescifrable. Esa noche, Thomas la llevó a sus aposentos. La suite era grande, demasiado grande, con una cama que parecía diseñada para 2 personas que se amaban. «Dormiré en mi estudio», dijo Thomas sin mirarla. «No tiene que preocuparse por expectativas maritales. Este matrimonio es legal, no real. Entiendo». Thomas se giró para irse. Luego se detuvo. «Clara, quiero que sepa que estoy agradecido. Sé que esto no es lo que ninguna mujer soñaría para su vida, pero está salvando a mi hijo. Eso vale más que cualquier cosa que pueda ofrecerle». Cuando la puerta se cerró, Clara se sentó en la cama y miró alrededor de la habitación que sería suya durante 6 meses. Tal vez menos. Intentó imaginar cómo sería verlo morir lentamente, asistir al funeral, quedarse en esta casa que nunca sería realmente suya. No sintió tristeza. No sentía nada. Y eso, pensó, era exactamente el problema. Los días se convirtieron en rutina. Thomas pasaba las mañanas con su abogado, organizando papeles, asegurándose de que cada detalle legal fuera impecable. Pasaba las tardes en cama, exhausto por esfuerzos mínimos. Cada día parecía más delgado, más pálido, más cerca del final que todos esperaban. Clara manejaba la casa. Hablaba con la cocinera sobre menús suaves que Thomas pudiera tolerar. Revisaba cuentas con Pemberton. Ordenaba que limpiaran habitaciones que habían estado cerradas durante años. Y pasaba tiempo con Henry. El niño era más complicado de lo que había anticipado. No era abiertamente hostil, pero tampoco acogedor. La observaba constantemente como si esperara que revelara su verdadera naturaleza en cualquier momento. La probaba con preguntas imposibles sobre pájaros o historia o matemáticas. Clara respondía honestamente cuando sabía las respuestas. Admitía ignorancia cuando no las sabía. Y lentamente, casi imperceptiblemente, Henry empezó a relajarse. Una tarde, 3 semanas después de la boda, Clara encontró a Henry en el jardín intentando identificar un pájaro. Miraba a través de un catalejo viejo con expresión de frustración intensa. «¿Qué buscas?» «Un escribano cerillo. Se supone que están en esta área en otoño, pero nunca he visto uno». Clara se sentó en el banco junto a él. «¿Cómo sabes que está aquí si nunca lo has visto?» «El libro dice que está aquí». «El libro debe tener razón. ¿Y si el libro está equivocado?» Henry la miró escandalizado. «Los libros no se equivocan». «Claro que sí. Los libros son escritos por personas y las personas se equivocan todo el tiempo». Henry consideró esto con la seriedad con la que consideraba todo. Entonces quizás los pájaros leyeron el mismo libro y decidieron ir a otro lugar. Clara se rió. Quizás. Henry no sonrió, pero había algo más suave en sus ojos. «Me gusta cuando hace eso». «¿Cuándo hago qué?» «Cuando se ríe. Padre no se ríe nunca».
Nadie en esta casa se ríe. Es difícil reír cuando estás asustado. ¿Usted está asustada? A veces. ¿De qué? ¿De quedarme sola cuando tu padre muera? ¿De que tú me odies por no ser tu verdadera madre? ¿De no saber qué hacer con una casa tan grande y un niño que lee libros sobre pájaros que probablemente no existen? Henry miró su catalejo. Yo también tengo miedo. ¿De qué? De olvidar la cara de mi madre. Nunca la conocí, pero me gusta pensar que tenía cara amable. Tengo miedo de que cuando padre muera, me olvidaré de él también. Y entonces no tendré a nadie. Clara sintió algo apretarse en su pecho. Me tendrás a mí, solo porque le pagan. Inicialmente sí, pero la gente puede quedarse por razones que no son dinero. ¿No crees? Henry no respondió, pero se inclinó ligeramente hacia Clara mientras seguían observando el jardín, buscando un pájaro que probablemente no estaba ahí. Fue el Dr. Whitmore quien finalmente notó lo que nadie más había visto. Era un médico joven, recién llegado de Londres con ideas nuevas y escepticismo saludable hacia diagnósticos establecidos. Examinó a Thomas por cuarta vez ese mes, haciendo preguntas que los otros 3 médicos nunca habían hecho. ¿Cuándo comenzaron los síntomas exactamente? Hace 8 meses. ¿Y qué comía regularmente en ese tiempo? Thomas frunció el ceño. Lo mismo que siempre. Quizás menos porque perdí el apetito. ¿Bebía algo específico? ¿Algún tónico? ¿Medicina? El doctor Simmons me recetó un tónico fortificante. Lo he tomado diariamente durante 8 meses. El Dr. Whitmore se enderezó bruscamente. ¿Puedo ver ese tónico? Cuando analizó el líquido oscuro en la botella, su rostro se puso pálido. Dios mío. ¿Qué sucede? Preguntó Clara desde la puerta. Esto no es un fortificante. Es arsénico diluido en vino fortificado. Alguien ha estado envenenando al duque lentamente durante 8 meses. El silencio que siguió fue absoluto. Thomas habló primero, su voz apenas un susurro. ¿Envenenado? Los síntomas coinciden perfectamente. Fatiga extrema, pérdida de peso, palidez, dolor abdominal. Todos pensamos que era enfermedad degenerativa porque los síntomas progresaban lentamente. Pero no es enfermedad. Es veneno administrado en dosis pequeñas durante meses. ¿Quién? La voz de Clara era firme, a pesar de que sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Quién tiene acceso a su medicina? Thomas miró hacia la ventana. Gerald, mi primo, ha estado supervisando mis cuidados médicos. Dijo que quería asegurarse de que recibiera el mejor tratamiento posible. Quería asegurarse de que murieras, corrigió el Dr. Whitmore. Si el título pasaba a él, heredaría todo. Las tierras, la fortuna, el poder. Pero me casé, dijo Thomas lentamente. Henry está legitimizado. Aunque yo muera, Gerald no hereda nada. El Dr. Whitmore asintió, lo cual significa que el envenenamiento probablemente se detendrá ahora. Ya no tiene sentido matarlo. El daño a su sistema es considerable, pero si dejamos de administrar el veneno, su cuerpo debería recuperarse gradualmente. Clara se sentó abruptamente en la silla más cercana. Va a vivir. Thomas la miró con expresión que ella no supo descifrar. Voy a vivir. Ninguno de los dos dijo nada más. No tenían que hacerlo. Ambos estaban pensando lo mismo. Este matrimonio que debía durar 6 meses ahora duraría para siempre, o hasta que eligieran anularlo, lo cual significaba decidir qué hacer con un niño de 8 años que acababa de empezar a confiar. Gerald fue arrestado 3 días después. El doctor Simmons, confrontado con evidencia, confesó que había sido sobornado para recetar el tónico envenenado. Ambos enfrentarían juicio, probablemente la horca. Clara observó a los constables llevarse a Gerald desde la ventana de la biblioteca. Henry estaba junto a ella, silencioso, como siempre. «Quería matar a padre», dijo Henry. Su voz era plana, sin emoción. «Sí. ¿Y ahora padre no va a morir?» «No. Al menos no pronto». Henry procesó esto. «Entonces usted se irá». No era una pregunta. Era una conclusión lógica de un niño demasiado inteligente para su propio bien. «No lo sé», respondió Clara honestamente. «Tu padre y yo tendremos que hablar sobre eso. ¿Puedo decir algo?» «Por supuesto». Henry la miró con esos ojos grises que se parecían tanto a los de su padre. «No quiero que se vaya. Sé que solo se casó con él por dinero. Sé que no me quiere de verdad. Pero me gusta cuando está aquí. Me gusta cuando hace preguntas sobre pájaros aunque no sepa las respuestas.
Me gusta cuando se ríe. Nadie se había reído en esta casa durante años. Clara sintió que algo en su pecho se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Henry, no sé si tu padre quiere que me quede. Él quiere. Solo es demasiado tonto para decirlo. Esa noche, Thomas tocó la puerta de los aposentos de Clara por primera vez desde la noche de bodas. Ella abrió encontrándolo en el pasillo, más fuerte ya, con color regresando a sus mejillas, pero con expresión atormentada. Necesitamos hablar. Clara se hizo a un lado dejándolo entrar. Se sentaron en las sillas junto al fuego, manteniendo distancia cuidadosa. Voy a vivir, dijo Thomas, lo cual significa que este matrimonio ya no tiene la conclusión natural que ambos esperábamos. No. Puedo arreglar una anulación. Discreta. Usted recibiría la pensión prometida de todas formas. Y una casa, no la que prometí originalmente, pero algo cómodo. Nadie sabría los detalles verdaderos. ¿Y Henry? Henry, los ojos de Thomas se cerraron brevemente. Henry es la complicación que no anticipé. Se ha encariñado con usted. Y yo con él. Thomas abrió los ojos. ¿De verdad? No esperaba que pasara. Pero ese niño ha pasado 8 años creyendo que era un error, una vergüenza. Y luego pasó 6 meses creyendo que perdería a su padre. Merece estabilidad. Merece alguien que se quede. ¿Y usted haría eso? ¿Quedarse? ¿No por dinero sino por Henry? Clara consideró la pregunta. Por Henry sí. Pero también hay otra razón. Thomas se inclinó hacia adelante. ¿Cuál? Porque en estos 6 meses he tenido más propósito que en 25 años en esa granja. Porque administrar esta casa me gusta. Porque cuando Henry me pregunta sobre pájaros que no existen, me siento útil. Porque hizo una pausa. Porque cuando pienso en volver a ser invisible, en ser la 7ª hija olvidada otra vez, no puedo respirar. ¿Y qué hay de mí? La voz de Thomas era tan baja que Clara apenas la escuchó. ¿Podría tolerarme como esposo real? No solo en papel, sino en vida. Compartiendo comidas, conversaciones, decisiones sobre Henry. ¿Eso es lo que quiere? No lo sé. Thomas se pasó una mano por el cabello. Llevo 8 meses preparándome para morir. Escribí cartas de despedida. Arreglé mi funeral. Hice las paces con el fin. Y ahora descubro que no voy a morir y no sé cómo vivir. No sé cómo ser esposo de alguien que se casó conmigo por lástima. No fue lástima. Fue practicidad. Y ahora es más complicado. Thomas se levantó caminando hacia el fuego. Su espalda estaba tensa. Clara, estos meses usted ha transformado esta casa. Henry sonríe. Los sirvientes cantan mientras trabajan. Hay flores en el comedor. Pequeñas cosas que hacen que este lugar sienta como hogar en lugar de mausoleo. Son solo flores. No son solo flores. Thomas se giró mirándola con intensidad que la asustó. Son la diferencia entre existir y vivir. Y no quiero volver a simplemente existir. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que no quiero una anulación. Estoy diciendo que quiero intentar hacer que esto funcione de verdad. No sé si puedo ser buen esposo. No sé si puedo ofrecerle el tipo de vida que merece. Pero quiero intentarlo. Clara se levantó enfrentándolo junto al fuego. ¿Por Henry? No solo por Henry. Por mí también. Y esperó. Tal vez por usted. No me conoce. Vivimos en la misma casa durante 6 meses, pero hablamos menos que extraños. Entonces empecemos a conocernos. Sin la sombra de muerte entre nosotros. Sin contratos ni acuerdos ni expectativas de final cercano. Solo 2 personas intentando construir algo real. Clara lo miró. Este hombre que había sido sentencia de muerte, luego fue víctima de envenenamiento. Ahora era simplemente humano, vulnerable, ofreciendo no certezas, sino posibilidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Intentemos construir algo real, pero con una condición. ¿Cuál? Honestidad absoluta. Si no funciona, si descubrimos que no somos compatibles, lo admitimos. No fingimos por conveniencia o por Henry o por las apariencias. Thomas asintió. Honestidad absoluta. Extendió su mano. Clara la tomó. El apretón fue firme, formal, un contrato sellado con carne en lugar de papel. Los meses que siguieron fueron descubrimiento lento. Thomas resultó ser más divertido de lo que Clara había anticipado. Tenía sentido del humor seco que aparecía en momentos inesperados. Era excelente con números, pero terrible con nombres. Tocaba piano tristemente, pero con pasión. Clara descubrió que le gustaba debatir, que podía discutir sobre política o filosofía durante horas
sin enojarse cuando Thomas no estaba de acuerdo. Aprendió a montar a caballo, algo que nunca había hecho en la granja. Comenzó a usar el título de duquesa no como impostura, sino como identidad. Y Henry floreció entre ellos. El niño serio y silencioso comenzó a hablar más, a hacer preguntas sin miedo, a permitirse ser niño en lugar de adulto en miniatura. Una tarde de primavera, 6 meses después de que el envenenamiento fuera descubierto, Clara encontró a Thomas en la biblioteca leyendo el mismo libro de pájaros que Henry había estado estudiando. ¿Buscas el escribano cerillo que no existe? Thomas sonrió. Henry está convencido de que si leo lo suficiente sobre el pájaro, aparecerá, como si la creencia determinara realidad. Quizás sí. Thomas cerró el libro. Clara, tengo que decirte algo. Su tono era serio. Clara sintió que el estómago se le apretaba. ¿Qué sucede? He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre este matrimonio, sobre lo que es y lo que podría ser, y creo que me he enamorado de ti. Completamente, de maneras que no anticipé. No sé cuándo pasó exactamente. Quizás fue cuando defendiste a Henry ante el tutor que dijo que un bastardo no merecía educación completa. Quizás fue cuando te vi llorar leyendo poesía en el jardín. Quizás fue cuando trajiste esas malditas flores al comedor y dijiste que los muertos no necesitan luto permanente. No lo sé, pero está aquí, este sentimiento, y necesito que lo sepas. Clara no podía respirar. Thomas, yo. No tienes que decir nada. Solo necesitaba que lo supieras, porque vivir con esto en silencio se sentía como otra forma de envenenamiento. Más lenta quizás, pero igual de mortal. Clara se levantó caminando hacia donde él estaba. Thomas, cuando acepté casarme contigo esperaba 6 meses de soledad seguidos de viudez cómoda. No esperaba Henry. No esperaba flores en el comedor, o debates sobre filosofía, o descubrir que puedo ser algo más que la séptima hija olvidada. No esperaba esto. ¿Qué es esto? Clara tomó su rostro entre sus manos. Amor, no sé cuándo empezó, pero está aquí. Lo besó. Fue tentativo al principio. Pregunta en lugar de declaración. Thomas respondió lentamente, sus manos encontrando su cintura, acercándola. El beso se profundizó. Meses de tensión y negación derritiéndose en algo nuevo, algo real. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. ¿Y ahora qué? Preguntó Clara. Thomas sonrió. Ahora construimos lo que debimos haber construido desde el principio. Una familia real. Un matrimonio real. Una vida real. Desde la puerta de la biblioteca vino una voz pequeña. ¿Eso significa que Clara se queda? Henry estaba parado en el umbral con su libro de pájaros bajo el brazo y expresión esperanzada. Clara miró a Thomas. Thomas miró a Clara. Ambos sonrieron. Sí, dijo Clara. Me quedo. Henry corrió hacia ellos lanzándose a sus brazos. El libro cayó al suelo olvidado, y por primera vez desde que había perdido a su madre 8 años atrás, el niño lloró. No de tristeza, sino de alivio. Los años que siguieron fueron exactamente lo que ninguno de ellos había planeado y exactamente lo que todos necesitaban. La mansión Ravencrest dejó de ser mausoleo y se convirtió en hogar. Henry creció volviéndose menos en niño asustado y más en joven confiado. Estudió en Oxford, se convirtió en ornitólogo respetado. Eventualmente publicó su propio libro sobre pájaros de Inglaterra. Clara y Thomas tuvieron 2 hijas más. Margaret, que heredó el amor de su padre por los números, y pequeña Anne, que nació con el mismo cabello indefinido de su madre y la misma capacidad de hacerse invisible cuando convenía. Pero el momento que Clara atesoró más llegó 10 años después de la boda, cuando Henry regresó de Oxford para el verano trayendo a una joven que presentó nerviosamente como su prometida. Esa noche, durante la cena, la prometida de Henry preguntó cómo se habían conocido Thomas y Clara. Henry sonrió. Madre se casó con padre porque le ofrecieron 300 libras al año y una casa cuando él muriera en 6 meses. La prometida miró horrorizada. Clara se rió. Es verdad, cada palabra. ¿Y? Preguntó la joven cautelosamente. Y no murió, continuó Thomas tomando la mano de Clara sobre la mesa, lo cual complicó el plan considerablemente.
Pero se quedó de todas formas, terminó Henry. Porque resultó que los mejores matrimonios no son los que empiezan con amor. Son los que deciden construirlo día tras día, incluso cuando no estaba en el acuerdo original. La prometida consideró esto. Esa es la historia más extraña y hermosa que he escuchado. Clara miró alrededor de la mesa. A Thomas, quien ya no era el hombre muriendo desesperado, sino su esposo en todo sentido. A Henry, quien ya no era el bastardo asustado, sino un joven brillante. A sus hijas, que nunca conocerían lo que era ser invisibles. A esta casa que se había convertido en hogar. A veces, dijo Clara, las mejores vidas son las que nunca planeamos vivir. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, Clara y Thomas caminaron por el jardín bajo las estrellas como habían hecho cientos de noches. Thomas la atrajo hacia sí. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De qué? De haber aceptado casarte con un hombre moribundo por dinero. Clara pensó en la granja, donde había sido invisible. Pensó en las 6 hermanas que brillaban mientras ella se desvanecía. Pensó en 25 años esperando vida que nunca llegaba. Y pensó en el carruaje negro que había aparecido ofreciendo no amor, sino oportunidad. Pensó en Henry aprendiendo a confiar. Pensó en este hombre que había aprendido a vivir en lugar de simplemente no morir. Ni un solo día, dijo. Ni un solo momento. Thomas la besó bajo las estrellas. Y en algún lugar del jardín, un pájaro cantó. Quizás era el escribano cerillo que Henry había buscado durante años. Quizás era solo un pájaro ordinario. No importaba. Lo que importaba era que estaban aquí, juntos, vivos, construyendo algo real de lo que debía haber sido temporal. A veces el amor llega disfrazado de transacción comercial. A veces llega cuando menos lo esperas. Y a veces, solo a veces, llega exactamente cuando estás listo para dejar de esperar y empezar a vivir. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si sentiste cada momento, si te imaginaste en esta casa construyendo amor donde solo había acuerdo, déjanos un comentario desde donde nos escuchas. Suscríbete a Cuentos de Alcurnia, activa la campanita y recuerda que las mejores historias son las que nos enseñan que el amor verdadero no siempre llega vestido de romance. A veces llega vestido de necesidad, de oportunidad, de un contrato de 6 meses que se convierte en para siempre.